parece que es mucho más fácil para el delincuente matar. Esa corrupción que nosotros vemos en el Estado es la corrupción que tenemos en el día a día entre nosotros, los limeños, los peruanos. Nunca le he dado una coima a un policía y jamás se la daría. Que me ponga la papeleta, me importan tres pepinos. El que miente, que es más vivo, el que es el más rápido, el que te gana el vivo, es el que tiene el premio acá, ¿no? Él fue el que me ofreció y me dijo, ¿sabes qué? No, pero podemos arreglar lo que vas a pagar esta multa, me dijo. ¿Y qué pasa si las leyes están mal hechas también? Y es porque todo el mundo está estresado. Y yo creo que el tema del tráfico es un factor delimitante en ello, ¿no? Y Claro. ahí te das cuenta de cómo quizá el empresario peruano está mucho más preparado que un empresario de un país, de repente, de primer mundo, que le han pasado muchas cosas como empresario, igual que al peruano, pero el peruano además ha tenido que lidiar con toda la realidad que tiene. Hay una estadística que dice que, por ejemplo, una persona con obesidad que practica actividad física tiene mayor probabilidad de vida que una persona sin obesidad que no practique actividad física. Y ahí te das cuenta el impacto de la actividad física ahí. ¿Por qué? Porque la salud es oxigenación. Ir a entrenar es un tema de salud mental. Realmente creo que justamente de lo que te rodeas afecta brutalmente a ti, ¿no? En que existe una parte de nuestro cerebro, bueno, existen unas neuronas en nuestro cerebro que se llaman las neuronas espejo, que están hechas para buscar adaptabilidad social. Nosotros somos seres que necesitamos adaptarnos a la sociedad porque es nuestra manera de sobrevivir. Es una serie de supervivencia. Antes yo era una persona que paraba siempre en su cama, no hacía ningún tipo de deporte, se alimentaba solamente con comida chatarra, que era pizza. Recuerdo que me comía 2 pizzas familiares solo. Sí, era increíble. ¿Qué hace que esta persona diga, yo voy a ser diferente? ¿Qué hace eso? Es una mezcla que viene de tu fuerza de voluntad y marcarte un propósito. Claro. Y ahí va la importancia de tener un propósito claro, porque cuando tienes un propósito claro, te importa un carajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en Quemando Barcos. Estoy con mi hermano JR. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal? Luchito, ¿qué tal? Bien, todo bien. Justo un poco pesado, ¿no? El tema de ir a comprar las cosas, a veces utilizar el transporte público, que por lo general no lo hacía, ahora lo estoy empezando a hacer. Y eso es lo que nos lleva a este tema que justo queríamos hablar en este podcast, ¿no? De cómo la realidad puede afectarnos a nosotros, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ver las cosas. A veces, por ejemplo, en el tema del tráfico, el tránsito, cuánto tiempo tarda uno en llegar de un punto a otro y eso puede generar algún tipo de estrés. Las noticias que uno ve en el día a día, que son temas de seguridad, temas de asesinatos, robos, ¿no? Una persona ya no puede estar tranquila. Y la corrupción, ¿no? La corrupción que lamentablemente en el país siempre está. Creo que todas esas cosas suman y generan cierta incomodidad al peruano, ¿no? La persona a pie, ¿no? ¿Qué comentas sobre eso? Bueno, mira, creo que has tocado los puntos claves, ¿no? El tema del transporte, la inseguridad, la corrupción. Creo que engloba un contexto que todos vivimos de manera directa e indirecta, ¿no? Algunos menos, algunos más, dependiendo de dónde estés, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Lima, donde vivimos todos nosotros, realmente, pues, mientras más pegado por ahí al sur, al malecón, los distritos un poco, digamos que no lo sufren tan directamente por el tema de la inseguridad, que igual lo sufren. Son, no sé, pues San Isidro, Miraflores, Barranco, bueno, Barranco más o menos, ¿no? Magdalena. Pero después estamos hablando de 3 distritos, ¿no? Después la cantidad de distritos que tiene Lima, sumando los conos y todo ello, que son los distritos más grandes en realidad, ¿no? Como San Juan del Lurigancho, ¿no? Puente Piedra. Claro. Y allá, pues, realmente las cosas ya se han salido totalmente de control. Y por ahí que recién comienzan a sonar las alarmas, muchas veces pasa eso, puede sonar un poco como si clasista
o hasta alguna persona puede decir por ahí racista, ¿no? Pero no es tanto eso, ¿no? Es como a qué límite se ha llegado, ¿no? De una u otra forma para atacar, digamos, lo que es el corazón económico en algunos aspectos de esta ciudad, ¿no? Donde vive gente pues la que tiene más, por así decirlo, ¿no? Claro. Que se espera que de una u otra forma también tenga mayor seguridad, porque obviamente hay un tema de impuestos, hay un tema de autovalúos y todo, y obviamente pues tu propiedad que vale 1.300.000, 1.500.000, 2.000.000, 3.000.000, no paga el mismo impuesto que tu propiedad que vale pues 80.000 soles, o Claro. en algunos casos ni siquiera pagan los impuestos porque terminan siendo asentamientos humanos, invasiones y todo ello, ¿no? Entonces hay una correlación ahí. Estoy tratando como de dar esa explicación de por qué se siente tanto cuando pasa en distritos de este calibre, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Estos distritos que son más pequeños, pero más pudientes, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos tres cosas que has mencionado: la inseguridad, la corrupción, el transporte. A ti particularmente, ¿cuál crees para ti que es el que más daño le hace al país? El que más daño le hace al país, yo creo que es la... O sea, cada una afecta de su manera. Yo creo que más puede ser el tema de la delincuencia, La inseguridad. la inseguridad, porque, claro, desde salir de tu casa, no sabes si vas a regresar vivo, Ujú. en un buen estado, ¿no? En Claro. retorno de tus labores. Eh, Obviamente es una forma como afecta, también genera estrés a las personas, porque obviamente te genera cierta ansiedad. Ahora las mujeres por lo general caminan con mucho miedo. Ahora hay hombres que también veo que lo hacen con miedo, porque claro, o sea, caminan y no saben si detrás o ven que se acerca una moto y Mm, no saben si es las motos, que vayan, ¿no? Claro, a tomar cierta acción que les puede afectar a ellos, ¿no? de Como todas un maneras. robo. Y ahora que parece que es mucho más fácil para el delincuente matar, ¿no? O sea, me parece que es mucho más fácil para ellos. Es más, creo que ya se puede ver que es la primera opción de ellos. Ujú. Ir, asesinar, de repente es mucho más fácil ahora por lo que Claro, se puede observar, como ha ¿no? pasado casos donde la gente se indigna más, entendible también igual, Claro. que ves el video, le dieron las cosas e Igual lo igual mataron. lo mataron, ¿no? Igual Claro, le dieron un disparo, ¿no? claro. Y sí, como dices, ¿no? Ya se ha vuelto ya el dedo ya es, el gatillo ya es muy suave, Sí, ¿no? Muy sí, suave se sí. siente Ya estás inseguro, es lo que y estoy. eso es terrible, ¿no? Yo particularmente creo que todos son importantes, como tú lo recalcabas, cada uno tiene su importancia, pero Ujú. para mí el que más daño le hace al país es la corrupción, ¿no? Sí. Yo creo que es la corrupción, y para otros quizá también uno habla de sus experiencias, de su día a día también, ¿no? Porque para otros puede ser de repente el transporte directamente, ¿no? Claro. Pero para mí es la corrupción porque a veces las personas cuando hablamos de corrupción piensan que solamente hablamos a un nivel político, a un nivel de la colusión que hay, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el caso de Chibolín, ¿no? Por ejemplo, Claro. tráfico de influencias, ¿no? Como coimas, Ujú. ¿no? A ese nivel lo ponen, que existe, que es un nivel muy fuerte, pero yo siempre he creído que las autoridades del país, en este caso un país democrático, que ya sabemos, y bueno, tú ya sabes que yo estoy en contra de la democracia, pero digamos que es un país democrático, escoge a las autoridades. Y yo siempre he Claro. creído que las autoridades son el reflejo de su gente. Sí. Entonces, si tú tienes un desastre, una porquería de autoridades, es porque tu sociedad es una porquería. Y ahí voy con un tema importante, ¿no? Esa corrupción que nosotros vemos en el Estado es la corrupción que tenemos en el día a día entre nosotros, los limeños, los peruanos, si quieres, en general. Más que todo acá en la ciudad, acá en Lima, por así decirlo, de repente en provincia es un poco menos, te diría, porque también hay cierto nivel de corrupción también. Las minas, por ejemplo, es Claro. un tema complicado. Pero creo que la corrupción comienza en nuestro día a día, ¿no? Y en el pequeño de darle sus 20, sus 30 soles a la policía porque hiciste algo que, pucha, la Ujú. papeleta como que no lo vale, entonces mejor y el policía normal toma tu sencillo y se acabó. Yo nunca le he dado una coima a un policía y jamás se la daría. Que me ponga la papeleta, me importan tres pepinos.
vamos a la comisaría si quieres, pero yo no le daría ni un sol al policía, esté en el caso en el que esté, no me interesa. Si yo cometí un error, tengo que aceptarlo. Pero ese es el problema. La mayoría de peruanos no piensan así. Es el más vivo. Es el más vivo, pero no se dan cuenta que a largo plazo lo que están haciendo es afectar a todos. Si vas a tener hijos, a tus hijos. Si ya los tienes, los estás afectando. Y a tus nietos también, porque es lo que está generando como sociedad esa corrupción interna que tenemos como sociedad. El que miente, el que es más vivo, el que es el más rápido, el que te gana el vivo, es el que tiene el premio acá, ¿no? Claro, sí. Y de ahí viene el tema de que dicen, ¿no? Un enemigo de otro peruano es... El peor enemigo de un peruano es otro peruano, ¿no? Sí. Y viene eso, porque estamos corruptos como sociedad, estamos rotos. Y yo creo que ahí va el tema, ¿no? Porque no vamos a esperar que la autoridad se corrija para que nosotros nos corrijamos como base. No es al contrario, porque la autoridad no va a llegar ahí por sí sola, a menos, claro, que haya una dictadura. Claro. Pero tú sabes todo el riesgo, por más que la persona tenga las buenas ideas, todo el riesgo que se incluye en una dictadura, porque es un poder total y puede hacerlo muy bien, puede hacerlo muy mal, o puede hacerlo bien para algunas cosas y mal para otras cosas, ¿no? Como pasó con Fujimori, por ejemplo, ¿no? Que hizo grandes cosas Claro, muy buenas. y terminó 25 años en la cárcel, ¿no? Sí. Entonces, que en paz descanse, porque de todas maneras le debemos mucho, 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 al menos la gente de nuestra generación, que gracias a él no tuvimos que vivir un montón de cosas que sí vivieron nuestros padres, ¿no? Terror. No, Terror y horror. sí, terrible, terrible. Sí, sí. Pero yo creo particularmente que es la corrupción. Entonces, tú estás del lado de la inseguridad, yo estoy del lado de la corrupción. Bueno, la inseguridad en sí nace también porque existe una corrupción, pues, ¿no? Claro, es parte de, Es ¿no? un efecto. Es parte Sí. porque, claro, la gente está corrupta y justamente pues ve que uno está produciendo Claro. y voy... Y es más, a veces no, como tú dices, y tienes mucha razón en decir que la persona a pie es la que también es corrupta, ¿no? Bajo sus acciones, por ejemplo, en este caso del policía. Y a mí me pasó un tema particular con eso, y me acabas de hacer recordar. Y fue que una vez, claro, recuerdo que me paró un policía y creo que fue porque estaba con el celular manejando. Y Ujú. la cosa es que yo le dije, ya, ponme mi papeleta. ¿No? Ujú. Ponme mi papeleta. Porque bueno, obviamente tenía que aceptar la culpa, ¿no? Y él fue el que me ofreció y me dijo, ¿sabes qué? No, pero podemos arreglarlo, ¿qué vas a pagar esta multa? Me dijo. Recuerdo, nunca me voy a olvidar y quería sacarme dinero, ¿no? Me dijo, dame, no sé, dame algo. Yo recuerdo que estaba regresando de jugar partido y le dije, no, pero yo no, o sea, no he traído nada. Le digo, fui a jugar un partido, una pichanga, y la verdad es que no tengo nada. Y me comenzó a rebuscar. O sea, me dijo, no, pero tienes que ver ahí. Y recuerdo que me sacó de me hizo abrir la guantera. Me dijo, en tu guantera, ¿no? Había papel higiénico y los documentos, pues, ¿no? Pero, o sea... Como un delincuente, Sí, básicamente. loco. O sea, fue increíble el hecho de que cómo la autoridad me exigía prácticamente a actuar mal, Claro. cuando no debiera ser así. Lo que pasa es que hay muchas cosas, pues, ¿no? Hay factores de desbalance, ¿no? El policía agarra y te dice, ¿para qué vas a pagar esta multa? No sé, de 300, 400 soles, dame 20, dame 30 soles, ¿no? Que es típico. Que, bueno, sacan para su menú, sacan para lo que sea, ¿no? Para tomarse una cerveza, qué sé yo. Ellos ya verán para qué se agarran la plata. De hecho, hay cosas mucho más profundas ahí, en realidad. Ahora realmente a los policías no se les paga mal. No es un sueldo como el que era hace, no sé, 15, 20 años, que era un sueldo miserable. Es un sueldo bastante decente. Más o menos es 3.500 soles saliendo de la academia suboficial de tercera, que es el rango mínimo en la policía, básicamente. Y 3.500 soles, o sea... Para un chico que normalmente tiene 21 o 22 años al mes, no está mal. O sea, no me vas a decir que ellos van a venir a cobrarte una coima porque les está faltando dinero. Ya eso se quedó atrás. Y así les estuviera faltando, no tendrían por qué hacerlo porque son la autoridad. El tema está en que se ha perdido eso, ¿no? En la misma academia de policía, tanto de suboficiales y peor de oficiales, hay un montón de corrupción. O sea, es un negocio. Tienes que pagar 20, 15 mil soles para que de repente por ahí entre el chico. Y también hasta a veces para que se gradúe, dependiendo de la vara que tengas. Y ahí va la vara. Si es que no es plata, es nexos. Es networking, básicamente. Influencia. Tráfico de influencia, como quiera llamarlo. Que es algo que se hace todos los días y que
todos hacemos. O sea, todos hacemos y lo tenemos claro. La gente que ha estado en el mundo corporativo sabe que la mejor manera de avanzar en las empresas es teniendo las conexiones. No importa la meritocracia, no importa qué tan capo seas. Lo que importa es qué tan bien te puedas llevar con la gente, qué tan buenas relaciones generes. Y eso es a todo nivel, de lo bueno y lo malo. Entonces, todo el mundo hace tráfico de influencias, en realidad, si lo quieres llamar así, ¿no? Ujú. Que yo creo que no es que esté necesariamente mal, ¿no? Pero al final, en niveles altos, termina siendo ilegal y te pueden meter a la cárcel, ¿no? Como le está pasando a Chibolín, ¿no? Claro. Y como también le pasó a PPK en su momento con los lobbies del banco, porque él tiene la real conexión con un montón de gente, ¿no? Ujú. Y bueno, todo ello son niveles de corrupción, ¿no? Son niveles de corrupción y ahí te hago esa reflexión, ¿no? A veces tú no sientes que estás siendo corrupto porque en realidad la ley no es tal así, ¿me entiendes? La ley no es como que necesariamente está bien hecha. La ley puede ser bastante ambigua. La ley puede ser, digamos, inflexible cuando debería ser flexible. Y a veces las leyes, algunas, se tienen que romper. Y eso es lamentable, pero quizá no es que la persona está actuando mal, sino que la ley está mal hecha. Y ahí va el tema, ¿no? ¿Y qué pasa si las leyes están mal hechas también? ¿No? Mm. Y tú eres una persona que estás rompiendo la ley, Claro. pero quizás es porque la ley está mal hecha, ¿no? Pero ya eso es algo más profundo y lamentablemente si tienes una sociedad corrupta, ponerte a reflexionar sobre eso puede ser peligroso Sí. porque le puedes estar dando la razón o el amén a gente que no la debería tener, ¿no? Ujú. Sin embargo, pasando al otro punto que, digamos, hemos dejado como segundo espacio, ha sido el transporte, ¿no? Y creo que de eso me voy a saltar a algo que, digamos, creo que afecta incluso directamente más a este tema que queremos tocar, que es los tiempos, el estrés, el tráfico, todo eso que se vive directamente. Porque si yo te soy sincero, y yo me imagino que para la mayoría de gente es así, quizás estoy hablando desde el privilegio, pero voy a aducir que para la mayoría de gente es así, el estrés más directo que sentimos en nuestro día a día es del transporte. No es tanto como que la extorsión, la inseguridad o la corrupción que hay. Es como que eso es peor, pero lo que sentimos directamente es ese momento en el que sales de tu casa, sea caminando, sea en un transporte público, en un taxi, en un colectivo o en tu carro, y el tráfico está por todos lados. Peor en estas fechas, que yo creo que es algo que pasa mucho, peor en estas fechas, que es el tema de que rompen por todos lados. Uy. Por todos lados se están rompiendo las calles, por todos lados se están haciendo construcciones, Sí. por todos lados se está como, digamos, obstruyendo, las vías, ¿no? claro. Y eso súmale el desarrollo inmobiliario, que es Sí. como tienes la calle acá, tienes la calle allá, que está tapando el camión, que está tapando el otro. Entonces, básicamente creo que ese es el estrés más fuerte que sentimos en nuestro día a día directamente, ¿no? Yo creo particularmente eso, Ujú. ¿no? Claro. Y sí, o sea, sí afecta mucho el tema del transporte público y privado, porque claro, ambos, Es el tráfico, más claro, que en general, afecta mucho por el tema del tiempo. O sea, es increíble cómo un domingo que no hay mucho tránsito, si te vas de un punto A a un punto B, normalmente te demoras 15, 20 minutos. Pero cuando estás en los días que por lo generalmente se elaboran, que son de lunes a viernes, ¿no? Probablemente sábado también, de ese punto A a punto B te demoras una hora y media, una hora. Entonces es increíble cómo esa diferencia en tiempos también puede afectar a la persona, porque claro, estás perdiendo No, tiempo valioso de tu totalmente. vida, ¿no? Tiempo valioso en el que tú dices, pucha, este tiempo yo lo pude haber aprovechado haciendo otras cosas, ¿no? Desde el simple hecho de repente pensar en mí mismo, tomar un espacio para mí, o de repente avanzar a algún otro tipo de actividad. Es interesante porque el tema de fondo que hay ahí, yo creo, es el tema de la salud mental, ¿no? Que implica esto, ¿no? O sea, digamos, en Perú estamos claros que la salud mental, o bueno, mejor hablemos de Lima como tal. Al final acá vive la tercera parte del país, quizá un poco más. Y realmente creo que
estamos claros que la salud mental no es la mejor, ¿no? Y lo vemos en las calles. La gente es bastante, incluyéndonos, creo, ¿no? Podemos ser muy a la defensiva, muy impulsivos, ¿no? Nos molestamos con facilidad, quizá, Claro. quizá no. Y todo el mundo está como ahí a la espera de, ¿no? Es difícil encontrarte una persona por ahí en la calle que te baje, que te agache la cabeza, independientemente de cualquier cosa, o sea, de su nivel económico, el color de su piel, el tamaño que tenga, o sea, todo el mundo está dispuesto a pelear. Sí, Y es porque todo el mundo está estresado. Y yo creo que el tema del tráfico es un factor delimitante en ello, ¿no? Y eso te arrastra más cosas, ¿no? Porque es como, por ejemplo, ¿no? Una cosa que se dice mucho de los peruanos es el tema de los tiempos, ¿no? De la claro. puntualidad, Ujú. ¿no? Y quizá tenga que ver mucho con eso, ¿no? También, porque, digamos, o sea, hay personas que, de todas maneras, luchan por esa puntualidad, pero esa puntualidad les está costando Menos horas de sueño, de 2 repente. horas antes de Claro. despertarte, qué sé yo, ¿no? Hay gente que se tiene que tirar 3, 4 horas para ir a algún lugar Sí. acá en las horas puntas, ¿no? Ujú. Siempre uno va a decir, claro, pero si tú quieres llegar, sí, por supuesto, si tú quieres llegar temprano, desplándate más temprano, trata de planearlo más, e inclusive a veces así, ¿no? Porque a veces, no Claro. sé, un accidente, qué sé yo, todo el desastre que hay, ¿no? Porque de verdad que me ha tocado trabajar con gente que vive mucho en la periferia y pues muchos de ellos siempre llegaban tarde y de verdad que decirles algo ya es como que a qué horas le voy a decir que se levante, a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces es complicado y a veces, claro, tú que estás, o eres el jefe o el gerente o el dueño y dices, no, pero igual hay que cumplir, qué sé yo, Ujú. es difícil, ¿no? Hay que ponerse también en el lugar de las personas. Obviamente ser permisivo de nada te sirve. Obviamente siempre hay excepciones y hay gente que por más que viva, no sé, pues en Claro. Guacho, igual te llega temprano, ¿no? Sí, Y sí. es así, Ujú. pero todo lo que implica ello, ¿no? Todo el sacrificio, qué sé yo, y cuánto tiempo lo mantienen, ¿no? Y qué significa para sus vidas, porque esa es la ida. Pero ¿qué Claro. pasa a la vuelta? ¿No? ¿Qué pasa a la vuelta? O Claro. sea, la mayoría de gente que trabaja en un horario regular, sean informales o formales, trabajan hasta las 6, 5 o 7 de la noche. Ujú. Todas esas horas son horas terribles para salir al tráfico, porque justamente como todos trabajan a esa hora, todo el mundo Claro. sale. Ujú. Y te demoras 2 horas, 1 hora, 3 horas en llegar a tu casa. ¿Y qué te queda después de eso, no? Y aparte de que el viaje es feo. Claro. El viaje es feo por todo lo que incluye la gente, el alboroto, el tráfico, Sí. los asientos, tomando el transporte público o el Ujú. taxi o tu carro. Bueno, en tu carro vas a estar más cómodo, en el taxi Claro. un poco más cómodo que en el transporte público y en el transporte público lo más probable es que estés incómodo. Claro. Mucha gente se duerme, ¿no? Propenso a Eh, enfermedades, ¿no? A contagiarte de diversas y sí, enfermedades. no, y aparte del sedentarismo que estamos hablando Exacto. ahí, ¿no? Sí. O sea, te das cuenta el tema de la salud mental, cómo está ahí en todo ello, ¿no? Y es Ujú. como, hoy no, hay que ir al psicólogo, hay que hacer terapia y esas cosas. Pero hermano, o sea, ¿de qué me va a servir? El psicólogo parece más un acto de contención, ¿no? Un terapista parece más un acto de contención, algo como por ejemplo que tengas una hernia en la espalda y te tomas tu antiinflamatorio, Para mantenerlo, digamos, ¿no? un diclofenaco para mantener, pero la hernia no se va a curar, Claro. ¿no? Y estás ahí y combatiendo el dolor. Y es lo mismo que termina haciendo de repente el psicólogo, el terapista, Ujú. el coaching, qué sé yo, Claro. o el psiquiatra en el caso mayor, ¿no? Cuando ya entra el tema químico ahí. Pero realmente mientras tú tengas ese nivel comenzando por el transporte y terminando en la inseguridad, porque digamos que la corrupción hay que verla, engloba creo que Engloba, todo, sí. porque gracias a la corrupción es que tenemos ese transporte, gracias a la corrupción es que tenemos la Generamos, inseguridad. claro. Creo que el daño a la salud mental, a la gente cómo piensa, a la gente cómo razona y cómo actúa en su día a día, es terrible, ¿no? Es un daño tremendo, o sea, ¿cómo no te vas a sentir así? ¿Cómo no vas a hacer esto? ¿Cómo no vas a hacer el otro si estás con todo eso en tu día a día, ¿no? Es súper, creo que lógico, ¿no? Claro, sí. No, efectivamente. O sea, ya vivimos en. Ya primero es que no se preocupan en sus hábitos como Y a personas. veces, claro, y el tema es que a veces ni tiempo les queda, Claro, ¿no? exacto. Y eso es lo que justamente evita a que haya un progreso personal de uno mismo, ¿no?
porque no tienes tiempo para poder estar solo, no tienes tiempo de reflexionar, analizar tu día a día, porque claro, obviamente entiendo que de repente antes de dormir uno siempre se recomienda, ¿no? Pensar qué es lo que he hecho bien en el día, qué es lo que no me ha gustado, y en base a eso también tomar decisiones para el día siguiente, pero ¿qué ocurre cuando llegas muy cansado? ¿No? Que es, lo clásico, creo, en la mayoría de personas. Uno llega muy cansado, llega agotado y dice, ¿sabes qué? Lo dejo de lado, voy a echarme a dormir. Que uno no se echa a dormir, por lo general. Entra al celular, ¿no? Está ahí. Uy, sí, Entonces, son hábitos que, claro, se forman por este temas que te generan estrés, ¿no? claro. Del transporte y todo esto. No, y de todas maneras ahí el estrés que es igual a niveles de cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés, es la hormona que genera tu cuerpo cuando estás en estrés, que es necesaria, es la hormona que hace que te despiertes, por Claro. ejemplo, ¿no? Que te despiertes en las mañanas, por eso tu cortisol en las mañanas está volando. Pero la mayoría de gente probablemente sufra de exceso de cortisol, ¿no? La mayoría de gente, porque justamente ese es el reflejo de cómo actúan hacia afuera con el estrés, ¿no? Claro. Y pasa que eso es una serie de cosas, ¿no? Porque estamos hablando de los problemas externos, ¿no? Pero ya tú has tocado el tema interno, que son los hábitos, ¿no? Claro. Porque de repente tú tienes tu día a día de esa manera, el transporte público o el transporte privado que uses, que te demoras 4 o 5 horas en el tráfico al día, y de repente en una oficina 8 o 9 horas, o hasta 10 quizá, o quizá más, no lo Claro. sé, dependiendo del nivel de explotación al que estés expuesto y que Expuesto. permitas. Pero realmente, sinceramente, creo que hay un punto donde tú tienes que decidir también, ¿no? Donde puedes estar llevando esa clase de vida, pero sin embargo te haces el espacio para todo. Algo que es fundamental, yo creo, para lo que tú dices y para que de repente te mantengas activo todo el día, es el tema de la alimentación, ¿no? La Claro. gente se alimenta terriblemente, porque es lo que hay también, es lo que hay. No hay esa búsqueda del esfuerzo. Y gracias a la vida estamos en un país donde todavía alimentarse bien es cómodo. O sea, tienes el mercado, puedes ir a comprar proteínas de todo tipo de carnes y son accesibles de una u otra forma. Obviamente para familias de repente que estén sufriendo pobreza quizá es un poco más complicado, pero sin embargo hay opciones. Tienes el tema de las menestras, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos Claro. muchos alimentos muy buenos, ¿no? O la No, maca, por una gran ejemplo, variedad. para tanto hombres como para mujeres, ¿no? Hay maca negra, hay maca roja. Entonces, nosotros tenemos acceso a un montón de alimentos riquísimos, espectaculares, que justamente son los que van a hacer que te mantengas en tu día a día activo, capaz, cognitivamente y físicamente. Entonces, la gente no lo hace. Y cuando lo No. haces te mira raro, ¿no? Es como, de nuevo esto, o sea, porque la mayoría de gente acá acostumbra a socializar mucho en los alimentos, Sí. ¿no? Y es como, oye, vamos a comernos un chifita, ¿no? Una pixita. Vamos a comernos un pollito a la brasa, ¿No? ¿no? Y, Claro. o Comida chatarra en comida general. chatarra, ¿no? Una salchipapa, Claro. un bróster, esas cosas, ¿no? Entonces, cuando no lo haces, te miran raro, ¿no? Es como, oye, este es el loquito, ese que para comiendo Y qué mal, ¿no? así, ¿no? Y qué mal, porque debería ser más bien por el contrario, que una persona que come mal o tiene esos malos hábitos alimenticios debería... Sea esa persona claro, a la que se juzgada, ¿no? critica. Pero lamentablemente es un tema de... Todo totalmente la razón, ¿no? Pero es un tema de comportamiento colectivo, pues, ¿no? La mayoría se va a apoyar entre ella, ¿no? Entonces es como Claro. si la mayoría actúa de una manera, el que actúa diferente es el raro, por más que esté actuando bien. Y eso ¿no? habla mucho del nivel de sociedad que tenemos, pues, ¿no? Claro, claro que sí, pero creo que es un comportamiento humano. Solamente Sí. que, claro, estamos en una sociedad donde justamente la mayoría, pues, está en esas, ¿no? Está en esas. Es raro. Y creo que es muy importante tocar ese tema de la alimentación, porque justamente la mala alimentación también te lleva al sedentarismo, ¿no? Claro. Justamente has estado sentado 3 horas, 2 horas, 1 hora en tu transporte, luego llegas a la oficina 8 horas sentado también, probablemente, y has estado comiendo cualquier cochinada, probablemente productos procesados, supercarbohidratos, arroz, tallarines, ¿no? Papas Claro. fritas, ¿no? Lo que venden en el menú muchas veces, ¿no? Ujú.
Por ahí sí, como en tu ensalada hay un pollito o una carne, Bueno, qué sé yo. lo más Pero fácil de encontrar, ¿no? Que son lo que vende el las menú, pues, ¿no? alitas, El cosas menú, tu así, sí. menú que te venden ahí, qué sé Ujú, yo, 11, 12, 13, 14, 15 soles costará. Y por ahí también tienes menú de 6 soles en algunos lugares todavía. claro. Pero básicamente es esa combinación, ¿no? Siempre tu arroz. Tu arroz Ujú. ahí, el arroz Sí, para todo. en mayor proporción. Y bien caliente, porque a la gente le gusta comer el arroz Sí, caliente, pero bueno, no saben el daño que se están haciendo. Porque, bueno, o sea, si tú te comes un arroz una vez a la semana no pasa nada, quizá. claro. Pero te comes todos los días arroz y encima estás sentado más de 12 horas al día y encima después de haber, tus momentos son caminar del micro o de tu carro a tu casa y de tu casa al micro o de la oficina al baño y así, esos son tus momentos de caminar y no haces ningún tipo de deporte, ningún tipo de actividad física, Claro. es lo que provoca que la gente luego es como, y me dio cáncer, ¿y por qué me dio cáncer, no? ¿De dónde salió el cáncer? Uy, yo que me cuidaba, qué sé yo, que te cuidabas, ¿qué te cuidabas? No, nunca se No, la cuidó. gente se ha olvidado de que la actividad física es parte de, o sea, tú tienes que hacer actividad física. Es más, hay una estadística que dice que, por ejemplo, una persona con obesidad que practica actividad física tiene mayor probabilidad de vida que una persona sin obesidad que no practique actividad física. Y ahí te das cuenta el impacto de la actividad física ahí. ¿Por qué? Porque la salud es oxigenación. Exacto. Y estamos hablando de salud física tanto como mental. Y eso es lo que la gente a veces piensa que no están unidas, ¿no? O sea, No, pero sí lo está. Claro. ir a entrenar es un tema de salud mental. Ujú. La salud física es otra parte, pero la salud mental creo que es más importante aún, porque al final los dos, ¿no? Cuerpo sana, Claro, mente mente sana, sana. ¿no? Y es así. Pero realmente creo que con el sedentarismo, más la mala alimentación y la falta de actividad física, es como, o sea, ¿dónde estás? Esa gente está reventando, Claro. está llena de cortisol, está que se destruye. Y creo que principalmente para que tú puedes estar bajo las condiciones que quieras, ¿ah? Puedes estar Ujú. bajo la explotación y todo eso, pero cuando tú tienes un propósito claro, cuando tú tienes un propósito claro, sea cual sea ese propósito, lo vas a hacer igual. O sea, vas a Claro. encontrar la manera. Si tienes que de repente acostumbrarte a ciertos horarios regulares, así, asá, no importa, te pones, es disciplina, ¿no? Ese propósito te da esa disciplina, porque justo como lo veníamos conversando, ¿no? Yo te puedo dar los 1000 cómos. O sea, puedo decirte, hace esto, el otro, sigue esto, sigue aquello, sigue aquello. Pero realmente la gran mayoría de gente, y esa información que yo estoy hablando, la tienes A la a mano, la está, mano en tu sí, celular, en Google, está en en todos donde lados. tú quieras. Y si quieres ser más específico, lee un paper porque siempre están asociados a bibliografías. Léete la investigación si quieres saber a más profundidad, sería genial. Si no, ahí lo tienes. Ujú. Pero realmente la gente pues ya no le interesa, ¿no? Prefiere estar en otras y al final de sus días vivir de una manera decadente, por así decirlo, ¿no? Irte de este mundo en sufrimiento, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Es como que tus últimos años de tu vida quieres pasarlos así. A veces yo pienso que las personas ya ni siquiera tienen conciencia o toman en cuenta el cómo quieren acabar. Yo creo que simplemente se ha generado en la sociedad una idea, una ideología en la cual dices, ¿sabes qué? Sí, yo quiero, y te lo digo porque lo he escuchado, Claro. que la persona dice, no, yo voy a comer esto porque a mí me gusta, o todas las malas noches en todos los fines de semana, por ejemplo, cuando salen a tomar, así, no, porque tengo que disfrutar mi vida, pero es que, o sea, solamente lo toman como el ahora, ¿no? Pero sin pensar en el futuro lo que puede suceder y a lo que, y como tú dices, ¿no? A lo que quieren llegar. Y justamente este es un tema porque no existe un propósito, ¿no? Si yo entreno, por ejemplo, justo eso lo comentaba con una amiga, me preguntó, ¿tú entrenas, haces power? ¿Y por qué lo haces? Me dice, ¿no? ¿Por qué haces? Y yo le digo, es que yo quiero ser fuerte, porque yo quiero proteger, yo quiero cuidar a mi familia, quiero ser fuerte para en esos momentos que necesiten ayuda, no tener que recurrir a otra persona, sino yo mismo poder actuar y hacer las cosas. Entonces, hago un tipo de disciplina, un deporte, con un propósito en sí, ¿no? Igual mi alimentación, ¿por qué cuidas tu alimentación? Lo cuido porque obviamente tengo que generar ese buen hábito a todas las personas que están a mi alrededor, de mi entorno,
porque también quiero que ellos se encuentren bien. Si ellos tienen un buen hábito alimenticio, yo también lo voy a tener. Eso es importante, Claro. la gente de la que te rodeas también, ¿no? Exacto. Y justamente ahí voy, ¿no? El propósito que estás hablando, este propósito de cuidar y proteger, que es el propósito general que debería tener un hombre, Ujú. aparte de una serie de cosas más, pero principalmente creo que el de proteger, y es a lo que te lleva, ¿no? Es como tu propósito es proteger, ya, necesito ser capaz físicamente, necesito ser fuerte, Claro. necesito sentirme bien conmigo mismo Exacto. también. Útil. Después necesito el éxito financiero, ¿no? Ujú. Y después controlar mis emociones, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. todo ello te lleva a ese propósito de cumplir a cabalidad tu rol de hombre, ¿no? Pero realmente creo que justamente el de lo que te rodeas afecta brutalmente a ti, ¿no? Es lo que te explicaba, hay un tema que mucha gente desconoce, pero este dicho que dicen las abuelitas, que dicen, dime con quién andas y te diré ¿De quién quién eres, que a muchos de nosotros lo hemos pasado y nos ha molestado en su momento, Sí. porque, oye, ese chiquito no me gusta, ¿no? Tu amigo, qué sé yo, y es tu pata, ¿no? Y Claro. no te juntes con él, ¿no? Y nos molesta, ¿no? Nos molesta, pero Sí, sí. realmente el tema está en que existe una parte de nuestro cerebro, bueno, existen unas neuronas en nuestro cerebro que se Ujú. llaman las neuronas espejo, que están hechas para buscar adaptabilidad social. Nosotros somos seres que necesitamos adaptarnos a la sociedad porque es nuestra Claro. manera de sobrevivir, es una serie de supervivencia. Ujú. Y las neuronas espejo hace que tú comiences a imitar a la gente a tu alrededor. No obviamente si tienes a una persona ahí nomás lo vas a imitar, ¿no? Es una cosa de que pases tiempo con esas personas, mucho Exacto. tiempo y comienzas a imitar. Y es por eso que te pasa que de repente creces y tienes cosas de tu papá o de tu Ujú. mamá o en la pareja, ¿no? En la Claro. pareja pasa un montón, se imitan entre ellos porque pasan un montón de tiempo, pasa 1 año, 2 años y comienzan a tener cosas muy similares. ¿Y qué pasa ahí? Que poniéndonos el ejemplo de en la oficina, Ujú. o en el lugar en el que trabajes 8 o 9 horas, lo que sea, estás rodeado de gente que actúa de esa manera, no cuida su alimentación, porque es la mayoría. La Claro. mayoría no hace bien las cosas, es la verdad. La mayoría no lo hace y no quiere hacerlas. Todos pueden, pero no quieren, no les da la gana. Ujú. Entonces, ¿qué hace que esta persona diga, yo voy a ser diferente? ¿Qué hace eso? Es una mezcla que viene de tu fuerza de voluntad y marcarte un propósito. Claro. Y ahí va la importancia de tener un propósito claro, porque cuando tienes un propósito claro, te importa un carajo lo que tengas alrededor. Exacto. No te importa, o sea, pueden Ujú. estar rodeado de 20, 30 personas de una manera, y es lo que pasa también de la gente que nace en un pueblo o en una ciudad o en una calle o en un distrito, digamos, muy pobre, altamente inseguro, qué sé yo, y lo logra igual. Sale de ahí, se saca la mugre y sale de ahí. ¿Por qué él salió? Si estuvo rodeado de esa gente, ¿no? Porque Claro. él se marcó un propósito. Entonces, el poder está en el propósito y siempre lo va a Ujú. estar, ¿no? Siempre Sí. lo va a estar. Para las personas que de repente se sienten por ahí asfixiados por lo que tienen alrededor, tienes Ujú. que marcarte un propósito. Ya lo decía en este libro, justo que te lo comentaba, ¿no? Este libro muy, muy conocido para las personas que de repente han buscado, quieren o están buscando el éxito, sobre todo en el plano financiero. Este libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. En una faceta, cuando el padre rico, digamos, está haciendo una reflexión, dice como, yo le he enseñado a la gente el cómo una y otra vez y no entiendo por qué no lo hacen, ¿no? No lo hacen. Y con el tiempo se dio cuenta que el cómo era lo menos importante. Lo más importante era el por qué. Ujú. Entonces, si tú no tienes el por qué, que es tu propósito, puedes tener todo el cómo que tú quieras, Claro. pero no lo vas a hacer. Y es por eso que hay gente que es genia, y tú la ves, genia, y no lo logra. No lo logra igual, porque no tiene un propósito, Ujú. ¿no? O de repente su propósito ha sido ese y punto, Solo ¿no? actúa en automático, ¿no? Claro. Es Ujú. como, no sé, los profesores, los catedráticos, qué sé yo, muchos de Claro. ellos les encanta y su propósito es enseñar, ¿no? Entonces Ujú. dice, ¿y por qué no eres millonario, no? Porque su propósito Claro. no es ese, No no es ser quieren ese, millonario. ¿no? Entonces no pasa nada, Ujú. pero ahí te das cuenta del poder del propósito. Ellos tienen todas las herramientas quizá para hacerlo, Claro. pero no lo van a hacer porque no está en su propósito, ¿no? O porque simplemente no lo tienen y se acabó. Claro, o sea, no, y es verdad, porque, digamos, no, yo por lo menos, yo nunca he sido, siempre he sido así, ¿no? Antes yo era una persona que paraba siempre en su cama,
no hacía ningún tipo de deporte, se alimentaba solamente con comida chatarra, que era pizza. Recuerdo que me comía 2 pizzas familiares solo. Sí, era increíble. Pero, ¿no? Y claro, uno puede vernos detrás de, obviamente, de la pantalla y decir, no, pero ustedes hablan porque ustedes siempre han sido así. Pero es que nunca he sido, yo por lo menos, yo no siempre he sido así. Yo antes era una persona muy sedentarista que, o sea, ni siquiera hacía algún tipo de deporte. Como dices, obviamente, hubo un tiempo en el cual estuve solo, realmente solo, y me puse a pensar y dije, ¿es lo que realmente quiero para mi vida esto? O sea, el verme así, echado, comiendo una pizza, viendo una película, ¿es realmente lo que quiero? ¿Esto es mi día a día? ¿Esto es lo que yo quiero ser cuando sea más grande? Porque claro, eso fue ya hace años. Y en verdad sí, el propósito, el simplemente decir, no, yo tengo que tener una utilidad acá. Mi vida tiene que ser útil y tengo que servir, tengo que generar en mi entorno, en mi comunidad, tengo que generar algo que aporte, que sume. Y es donde empiezo a tomar ese cambio de decisiones, ¿no? Uno fue el empezar a hacer deporte, el dejar de alimentarme como lo hacía, dejaba ya de estar echado, ¿no? Dejaba de estar echado y me dedicaba más a moverme, a estar un poco más activo. Algo que me ayudó mucho hay un libro que recomiendo mucho leer, que tú también lo has leído, que se llama Hábitos Atómicos. Y habla en una sección, algo que tú comentas, que es verdad, y bueno, también se comentó, que tu entorno es lo que también te ayuda a cambiar o no, porque también tú puedes tener el propósito, pero tienes que actuar para cambiar y cumplir con eso. O sea, tampoco no puedes, si tú sientes que tienes el propósito claro, todo, ¿qué estás haciendo para poder cambiar? Digamos, yo quiero sobresalir, ¿no? No lo sé. Estoy en un entorno en el cual todos los fines de semana salimos a tomar, si es día de semana también, pero yo no quiero eso. Yo tengo el propósito de no hacer eso porque sé que está mal y eso no va a aportar a mi entorno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que actuar. A veces, en ocasiones, hay decisiones muy difíciles, que creo que en el primer capítulo también se comentó, pero hay decisiones muy difíciles en las cuales uno tiene que alejarse, ¿no? Y separar y alejarse de ese entorno en el cual uno ya está acostumbrado y está en su zona de confort. Entonces, ahí es donde tú tienes que tomar esa decisión y decir, yo realmente quiero esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar y qué es lo que no? Busca la manera siempre de poder aportar esos buenos hábitos que tú quieres. Si ves que algo no va bien, si ves que un hábito no te parece ideal para tu propósito, así te duela, así sientas cierta incomodidad, aléjalo. Y no lo digo aléjalo de la noche a la mañana, sino poco a poco anda separando, alejándote, ¿no? De ciertas cosas que tú sientas que no te aportan a ti. Porque esas cosas que no te aportan a ti no van a aportar a los demás tampoco en un futuro. Y es la manera como creo que uno tiene que enlazar este tema de los hábitos con el tema del propósito. Y claro, ¿no? Uno puede decir, ya, tú lo has hecho, pero lo has hecho en una época en la cual de repente no estabas con tanto trajín durante el día, tampoco el trabajo y eso. Pero es que yo creo que no tiene que ver tampoco mucho si en realidad tienes mucho poco tiempo, porque si el que lo quiere hacer lo hace. Y es verdad, el que quiere hacerlo lo hace. Tendré poco tiempo, sí, pero lo voy a hacer. Digamos, quiero empezar el hábito de leer. Entonces, no sé, siempre tengo mi libro a la mano, estoy en el transporte, me pongo a leer. O audiolibros, pueden ser. Claro, audiolibros, o hasta yendo a los servicios, no sé, me voy a los servicios, estoy un rato ahí, me pongo a leer mientras estoy ahí, claro. Porque uno siempre va a lograr y uno siempre va a hacer lo que quiere si realmente se lo propone. No es porque otra persona te lo tiene que decir, o es más, no tienes que esperar que otra persona te lo diga para que tú empieces a tomar conciencia y decir, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero hacer así, quiero hacer así. No, actúa por ti mismo, que a ti te nazca ser y llegar a todo lo que te has propuesto, ¿no? Creo que esa es la manera como se debería actuar. Oye, y muchos no lo están viendo así. Es la clave, ¿no? Es la clave, excelente lo que has dicho, realmente sí, totalmente cierto. Creo que
La gente, pues, a veces está esperando algo. La gente a veces se excusa mucho, pero el que pierde el tiempo excusándose va a ver al costado al otro que no pierde el tiempo excusándose, sino haciendo, ¿no? Exacto. Te pueden tirar muchas cosas y es bien interesante porque aquí quiero hacer un ejemplo macro de país, ¿no? Justo nosotros hemos hecho este contexto de todos los problemas que hay. Estamos claros que la sociedad peruana tiene cosas muy, muy, muy bonitas, pero Sí. también tiene cosas muy desastrosas, la verdad, y que son esenciales, ¿no? Como hemos hablado del transporte, la inseguridad, la corrupción, pero por ejemplo tienes el sistema de salud, ¿no? Y muchos otros, digamos, sistemas que acá no funcionan de acuerdo, ¿no? O sea, por ejemplo, los pobres bomberos, ¿no? Los Claro. bomberos que son mucha gente honorable, porque están ahí, bomberos voluntarios, mi Sí. hermano, bomberos voluntarios que están ahí porque dan su tiempo para ello y es increíblemente respetable y muy bonito por ellos, pero realmente cómo podemos tener una institución tan importante a la que no se le paga. O sea, no te pases, no te Claro, pases. O sí. sea, ¿cómo pueden vivir de donaciones? Eso está terriblemente mal, ¿no? Claro. Y son Y los es que más muy bonito, o aportan. sea, hay amor hacia esa profesión, pero lamentablemente parece más un hobby que una profesión porque, claro, no te da y debería darte, estás poniendo en Claro. riesgo tu vida, o sea, te lo digo, mi papá fue bombero, por ejemplo, Ujú. y realmente en un momento tuvo que dejarlo, ¿no? También porque tenía que dedicarse, pues, ya a la familia y qué sé yo, pero antes de eso fue totalmente activo. Pero así como eso hay muchos ejemplos, pero lo que quiero desembocar es que interesantemente el Perú es uno de los países en el mundo donde más empresas se generan al año. Uy, Y sí. estamos hablando de cosas formales y ya Ujú. aquí te digo informales, ¿no? Sí. Porque la gente dice, ya vamos a hacer empresa y comienzan a vender algo, ¿no? Ujú. Compran y venden, que es lo típico, y ya es una empresa sin necesidad de estar inscrita, ¿no? Sin Claro. necesidad de tener una RUC, ¿no? Y ya con el tiempo, si surge, bueno, le escriben si es necesario, ¿no? Si es necesario. ¿Por qué? Porque lamentablemente acá pagar impuestos también es un saludo a la bandera, que a pesar lo Mm, tienes que hacer más que todo por un tema de formalidad, por los clientes que te lo piden, quizá. claro. Ahí va el primer paso, pero lamentablemente, ¿qué hacen con tus impuestos, no? Entonces, Ujú. ganas de pagar impuestos, por ahí que no da, ¿no? Lamentablemente estás obligado en cierto punto. Pero es bien interesante esto porque eso demuestra también que es un factor, así como hemos hablado tan densamente de la sociedad, hay un factor muy importante en el peruano y es la resiliencia que tiene, ¿no? Ujú. Porque es tremenda. O sea, que seas un país con tantos problemas y que sea uno de los países en el mundo que más genera empresa, te dice algo bien interesante, ¿no? Y ahí te Claro. das cuenta de cómo quizá el empresario peruano Ujú. está mucho más preparado que un empresario de un país, de repente, de primer mundo, que le han pasado muchas cosas como empresario, igual que al peruano, pero el peruano además ha tenido que lidiar con toda la realidad que tiene, ¿no? Ujú. Que si él sabe hacer bien las cosas, lo va a utilizar para bien, ¿no? Porque de Claro. repente puedes tener al otro empresario peruano que es un vivazo, ¿no? Gracias También, a todo lo sí. que ha vivido. Pero digámoslo en el aspecto positivo, ¿no? Ujú. Y ahí te das cuenta de que ese sufrimiento, ese dolor, ese día a día, esa carencia de muchas cosas, si tú las sobrepasas, te termina siendo más fuerte, ¿no? Y a eso quiero mandar un mensaje a la gente también, que es el tema de que realmente el sufrimiento, el dolor, todo ello que te aplasta, es para hacerte más fuerte y tienes que utilizarlo de esa manera. Nadie te va a salvar, sobre todo dirigiéndome a los hombres, nadie te va a salvar y tú tienes que salvarte. Y si quieres salvar a tu familia, con más razón aún, ¿no? Y Ujú. con salvar me refiero a muchas cosas, ¿no? A muchas cosas, porque depende del nivel y lo alto que estés apuntando en tu propósito. Realmente creo que todo lo que te tire la vida, toda la mierda que te tire la vida, tú tienes que aprovecharla. No la puedes desaprovechar, no te puedes quedar ahí en un rincón sufriendo y lamentándote por qué. Hay gente que, ¿por qué nací en este país? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? Una condena estar acá en un país tercermundista, latinoamericano, ¿no? Sí. Pero no, mi hermano, o sea, tienes ejemplos y ejemplos. O sea, Ujú. de repente podrás decir, sí, pero es que lo estás diciendo porque privilegiado, que no sé qué, que un blanco, que no sé cuántos, pero es que no. En este país tienes ejemplos de mucha gente, de todo tipo, de todo color, Mm, de todo, digamos, de toda clase, de pues, ¿no? toda localización Ujú. geográfica, o sea, provincias, conos, Claro. de todos lados, desde lo peor hasta lo mejor,
que lo han logrado, y lo van a seguir logrando, porque es así, es el tema de no sacarte de la cabeza que yo lo voy a lograr, yo lo tengo que lograr, ¿no? Lamentablemente hay gente que por ahí se ha perdido en el camino, pero a veces también hay que perderse para encontrarse, ¿no? La vida no acaba hasta que te mueres. El día que te mueras se acabó, se acabó, pero mientras tú sigas con vida, mientras tú sigas respirando y mientras tengas la capacidad mental todavía para analizar y tomar decisiones, tú todavía puedes hacerlo. Claro. Y lo puedes lograr. El tema está en que tienes que enfrentar las cosas como tal, ¿no? Es un tema mental, pero también es un tema de que te des el balance para hacer las cosas. Tu cerebro no va a funcionar bien si no te alimentas de la manera adecuada, si no practicas algún tipo de actividad física, sea la que tú quieras. Pero Claro. si no te das esas chances, lo más probable es que no funcione de la manera adecuada. Porque el mundo ha cambiado. Tú puedes decir, sí, hay muchos empresarios que de repente en su vida practicaron una actividad física. En otro momento, pero Claro. caminaron un montón probablemente. Sí. No habían todas las bollerías que hay hoy día y la alimentación no era la misma. Claro. La comida, digamos, más buena estaba más a la mano, ¿no? Era más típico comer en la casa que comer en la calle. Y hoy en día no es así. Hoy en día es lo típico comer en la calle Sí. y no comer en la casa. Es muy difícil ya. La gente ya no cocina porque no tiene tiempo. Exacto, por eso están las comidas rápidas. Por ¿verdad? eso está la comida rápida y por eso es que todos los deliveries tienen tanto éxito. Si no, Sí. mira la cantidad de deliveries que hay por todos lados. Todo el mundo Sí. tiene una moto y tiene su cajita de delivery. Lamentablemente eso ya también se está prestando para Otras cosas. otras cosas. Sí. Pero es tal cual, porque la gente consume delivery, pero hasta por gusto, Sí. de todos lados. De todos lados. Entonces, yo creo que hemos hablado, por ejemplo, del tema del deporte, el tema del propósito. Hay que tomar decisiones, hay que ir, como tú lo has dicho. Es un tema de hábitos, es un tema de... Tú puedes ser la excepción siempre. Así Claro. como tú también puedes contagiar a otras personas, Sí. ¿no? Que eso es muy bonito. Es muy bonito poder contagiar a la Claro. gente, ¿no? Pero también hay un tema que yo invito a la gente, sobre todo en este país tan bonito que tenemos, y es el tema de compartir con la naturaleza, ¿no? Uy, importante, Yo importante. creo que para cerrarlo, Sí. está lindo tocar ese tema porque la gente piensa que de repente es un tema de simplemente de despejar la mente. Acá tenemos paisajes hermosos, tierras muy Sí. bonitas, pero no es solamente despejar la mente. El tú estar en contacto con la tierra, por ejemplo, descalzo, el tú respirar la brisa del mar y todo ello, Claro. te da una energía que no solamente proviene de tu mente, sino de tu mismo cuerpo. El tema eléctrico, cómo se maneja el Claro. sistema nervioso, se regula cuando tú tocas tus pies con la tierra y eso es algo que la gente no sabe. Ahí por ahí la gente que tiene estas creencias más holísticas le llama grounding o enraizar, Claro. ¿no? Pero Sí. realmente eso está probado médicamente, que es el tema de la regulación eléctrica de tu cuerpo, la liberación de tensión y cómo Claro. tu sistema circulatorio, inmunológico se reactiva y se limpia cuando tú tocas tus pies con la tierra, cuando tú estás en contacto con lo verde, con la Claro. naturaleza, con el mar, ¿no? Y eso es algo que la gente ha dejado de hacer también porque falta tiempo. Y tenemos un país tan hermoso que debes hacerlo. Aprovéchalo. Aprovéchalo y sal del concreto. Sal del Claro. concreto porque realmente, o sea, tú tratas de vivir más en armonía con eso y también te va a sumar. Obviamente, como digo, yo sé que hay gente que no tiene tiempo, pero el poco tiempo que tenga, trata también de dárselo a ello y en el tiempo búscalo, ¿no? Porque de repente este año no sales de la ciudad, porque tienes que Claro. construir, porque tienes que hacer, pero date el espacio para hacerlo. Date el espacio para hacerlo cuando logres. Ponte metas y recompénsate también, ¿no? Di, yo voy a hacer esto cuando logre esto, Claro. ¿no? Eso es muy fuerte. Como dijo el buen Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. ¿no? Así es. así Entonces es. hay que aprovechar eso. Y no, esta parte de la naturaleza, muchos pueden decir también, no, que es algo muy hippie también, ¿no? Pero no, No. en verdad sí aporta mucho. Y se los digo porque obviamente es un hábito también que yo formé después. Y en verdad sí me ayudó. Obviamente de repente el primer día no sientes mucho los cambios, pero el cambio siempre, igual justo eso también lo decía en Hábitos Atómicos, siempre el cambio llega después. No es que llega un cambio al instante, es como el deporte, por ejemplo, ¿no? El deporte, si tú quieres verte bien, si quieres ser más ágil, no lo vas a ver en una semana ni en dos. Lo más probable es que en 2 meses, 3 meses, recién puedas
sentir cierta diferencia y eso te va a hacer sentir mucho mejor. Así Es exactamente lo mismo con este tema de la naturaleza, ¿no? El tener contacto con la tierra, el estar descalzo, sobre todo en la tierra, estar en el mar, de repente escuchando el mar, las olas, ¿no? Esos momentos de paz. Siempre es bueno y sería bueno que toda persona tenga esos hábitos, la verdad. Así es. Y tú has dicho algo que es clave, que es importantísimo mencionar para todos los que quieran ser esa excepción, para todos los que quieran tener o construir ese propósito y seguirlo y tener la disciplina para lograrlo a pesar de todo lo que les está pasando y todo lo que nos rodea día a día como país, es la constancia, ¿no? Sí. Esa constancia, porque los resultados no llegan en un día, ni en dos, ni en tres. No. A veces hay gente que dice, uy, yo lo hice rápido, pero eso es bien interesante, porque es que no lo hicieron rápido. Lo que pasa es que se vinieron preparando durante mucho tiempo y explotaron en su momento, pero hay una preparación atrás que mucha gente a veces no la ve ni son conscientes ellos mismos, ¿no? Pero Claro. si se ponen a repensar hacia atrás, se van a dar cuenta que fueron tomando decisiones, acciones y todo ello hacia esa meta que cumplieron rápidamente, entre comillas. Claro. Pero la constancia, la mentalización sobre las cosas es clave para lograrlo. Lograr lo que tú desees en esta vida es ser constante con lo que crees, tener la mentalidad adecuada y tener la disciplina para hacer lo que sabes que tienes que hacer. Claro. Y la constancia significa básicamente no rendirte, porque vas a sentir que 1, 2, 3, un mes, 2 meses, hasta un año fracasas, porque según tú no lo lograste, pero lo estás logrando, porque la escalera a veces es muy grande y hay que subir todos los escalones. Así que no te quedes en el penúltimo escalón, Claro. ¿no? O en la mitad. Ya hiciste ese trabajo, no lo desperdicies. La gente se desperdicia cuando lo deja de intentar, que es cuando realmente fracasa, ¿no? Sí, sí. No, y sí, porque, o sea, el camino puede ser largo, pero esa constancia y el tener siempre tu propósito justamente te va a ayudar. Y nadie dice que siempre vas a estar animoso, así, ¿no? Van a haber momentos, etapas como cualquier ser humano que va a tener sus altos y bajos, pero la idea es que justamente en esos bajos sigas siendo constante, ¿no? Sigas actuando, sigas dándole, Claro. como dicen, ¿no? Sigas dándole, sigas subiendo esos escalones. Claro, ahí es Para donde que más no, cuenta, pues, claro, ¿no? para que no te quedes y te pierdas y simplemente vuelvas a bajar de esa escalera Así que ya es. había subido. Claro, Y como ese- tú dices, de repente no te faltaban ni 100 ni 200 escalones, de repente solo te faltaban 3. Claro, y te tú rendiste. te rendiste en ese último O momento. bajaste, ¿no? Hay Claro. gente que también pasa que bajan los escalones para volver a subirlos, que también puede ser parte del proceso. También, ujú. Pero la cosa es, como tú dices también, en esos días donde más nos cuesta, esos días donde no queremos, esos días donde decimos, eso no quiero ya. Claro. Ahí es donde más vale y más te pruebas tu fuerza de voluntad, tu constancia, el propósito que se te ha marcado, porque lo que te está arrastrando es tu porqué. Y si quieres ese porqué, no importa si ese fue un mal día, si dormiste mal, si ese día pasaron tragedias en tu vida, tú tienes que seguir con ello. Tú tienes que seguir con ello porque nadie te va a salvar ahí. No va a venir alguien a empujarte. Claro. Hay azar, que puede ser suerte para Puede. tu vida. Hay azar Pero no hay también, que esperarlo. pero no hay que esperarlo. Justamente es eso, ¿no? No hay que esperarlo. esperarlo. Hay que estar, digamos, construyendo el ambiente para que en el momento en el que llegue esa buena suerte Sí. sea el impulso máximo, ¿no? Sí, sí. Pero no hay que esperarlo, como tú dices. Ujú. Y creo que, bueno, hemos tenido una interesante conversación acá sobre el tema de los hábitos, el tema del propósito. Mucho aporte, ¿no? Y todo desembarcando desde la realidad que vivimos, ¿no? Porque Claro. es real, ¿no? Y es difícil. O sea, es difícil, pero que sea difícil es lo bonito, Sí, ¿no? sí. Porque si no fuera difícil, o sea, no logras. no habría ¿entiendes? no ¿Dónde está el habría- aprendizaje? La vida no tendría valor si es que todo fuera simple, fácil Claro. y perfecto. ¿no? La vida tiene su diversión justamente en En esas eso. dificultades que se tienen y cómo sortearlas, ¿no? Sí. Lamentablemente estamos expuestos a cosas que no deberíamos estar expuestos, pero hay que aprovecharlas también. Hay que aprovecharlas porque es lo que tienes. Ujú. Entonces no esperes vivir en esa fantasía, ¿no? Vive tu realidad Claro. y aprovechala al máximo, ¿no? Aprovechala al máximo. Pasa algo malo, mal momento. Hasta esos malos momentos uno tiene que disfrutarlos. Así es, así Sí, es. sí, sí. Así es. Bueno, gente, ha sido
Un placer, un gusto, como siempre. la verdad que sí. De todas maneras, queríamos hacer un podcast así también, un poco aportando lo que nos gusta, ¿no? Claro. Nos gusta aportar, nos gusta también dar nuestras ideas Valor, acerca da del tema. motivación. Es Sí. importante estar altamente motivados, pero más importante aún es generar esa disciplina que Sí. viene de tu propósito. Así que sigan su propósito y si no lo tienen, construyanlo, búsquenlo, porque es lo único que los va a arrastrar hacia donde quieren llegar. Lo que le va a permitir actuar de una forma correcta para ustedes, ¿no? Así es, gente. Claro. Nos vemos en el siguiente capítulo de Quemando Barcos. Quemen sus barcos. Quemen sus barcos.